Abandonar el mito fue una reacción contra el símbolo. Verás, Occidente lo pensó de esta forma. ¿Por qué deberíamos creer en algo que objetivamente no tiene base en la realidad según nuestra mente científica? Pero ese planteamiento está fuera de contexto, porque el símbolo no busca ayudarnos a entender el mundo externo, el mundo físico, ese que podemos medir. No, su propósito principal es ayudarnos a desarrollarnos psicológicamente, y logra esto sin importar su valor de verdad externa. Cito: considerado desde el punto de vista del realismo, el símbolo no es, por supuesto, una verdad externa, pero es psicológicamente verdadero, ya que fue y es el puente a todo lo mejor de la humanidad. Carl Jung, Símbolos de Transformación. Una vez que entendemos la importancia del mito, hay que entender que no todos los mitos tienen el mismo valor ni son adecuados para todas las etapas de la historia humana. Algunos mitos reflejan mejor las luchas de los hombres y mujeres en diferentes épocas y proporcionan mejores símbolos para ayudarnos a enfrentar nuestros dilemas existenciales. Por ejemplo, Nietzsche no era partidario del mito cristiano. Él prefería los mitos trágicos de la antigua Grecia. Jung, por otro lado, era menos crítico con el cristianismo. Consideraba que el cristianismo era uno de los muchos mitos religiosos que tenían un gran valor para el individuo. Cito: el mito religioso es uno de los logros más grandes y significativos de la humanidad, dándole la seguridad y la fuerza interior para no ser aplastados por la monstruosidad del universo. Carl Jung, Símbolos de Transformación. Aunque Nietzsche y Jung tenían opiniones distintas sobre el cristianismo, ninguno de ellos consideraba que volver al mito cristiano fuera posible en Occidente. En su autobiografía, Jung recordó un punto crucial en su vida cuando él se dio cuenta de esto. ¿En qué mito vive un hombre hoy en día? En el mito cristiano, podría ser la respuesta. ¿Vives tú en él?, me pregunté a mí mismo. Para ser honesto, la respuesta fue no. Para mí, no es lo que vivo. Entonces ya no tenemos ningún mito. No, evidentemente ya no tenemos ningún mito. Pero entonces, ¿cuál es tu mito? El mito en el que estás viviendo. En este punto, el diálogo conmigo mismo se volvió incómodo y dejé de pensar. Había llegado a un callejón sin salida. Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Pero, aunque hemos perdido el mito, nuestra necesidad humana de tener un sentido no se ha perdido. Y por eso es que Occidente se encuentra en una posición precaria, sin un mito que nos ayude a construir una narrativa de vida propia, que sea significativa y que nos ayude a unirnos a nuestra comunidad. Sin un mito así, muchas personas, según Nietzsche y Jung, se aferrarán a ideologías colectivistas, porque esas ideologías están construidas con sus propios símbolos y rituales, y eso hace que aquellos que las siguen sientan que están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, la adoración de ideologías, en cualquier forma que tome, es adorar a un ídolo deficiente. Porque aunque las ideologías colectivistas puedan aliviar a sus seguidores de las cargas de su existencia individual, no son un sustituto adecuado para el mito, porque la ideología no fomenta un desarrollo saludable de la personalidad. La educación moral que ofrece disminuye tu valor como individuo en favor del colectivo. Y para empeorar las cosas, como la historia ha demostrado ampliamente, la adoración de ideologías no crea una unidad cultural, sino división, conflicto y hasta muerte. Cito: el Estado es meramente una pretensión moderna, un escudo, una fantasía, un concepto. En realidad, el antiguo dios de la guerra sostiene el cuchillo del sacrificio porque es en la guerra donde se sacrifican las ovejas. Así que en lugar de representantes humanos o un ser divino personal, ahora tenemos a los oscuros dioses del Estado. Los antiguos dioses están volviendo a la vida en un momento en que deberían haber sido superados hace mucho tiempo. Y nadie puede verlo. Carl Jung, El Zaratustra de Nietzsche. Si estamos de acuerdo con Nietzsche y Jung en que las ideologías políticas colectivistas son una alternativa inadecuada y destructiva a nuestra falta de mito, entonces, ¿acaso solo nos queda la opción de descender pasivamente al nihilismo? Nietzsche y Jung estaban firmes en que tal respuesta también era inapropiada,
y solo conduciría a una vida desperdiciada. Porque aunque podamos vernos obligados a aceptar la condición sin mito en la que nacemos, eso no significa que tenemos que aceptar y soportar una existencia sin sentido. La necesidad de encontrar nuestro propio sentido en un mundo sin sentido es por lo que nuestra era, además de no tener mitos, también puede considerarse la era del héroe. El héroe es aquel que muestra la fuerza de voluntad mencionada por Nietzsche, en lugar de sucumbir al caos interno que afecta a quienes carecen de un mito efectivo. El héroe enfrenta este caos y descubre sus propias soluciones a las cargas existenciales de nuestro tiempo. Los pocos valientes que aceptan este desafío regresan al mundo del mito, porque al esforzarse por traer orden a su pequeño rincón del mundo, han elegido el camino mitológico, ese que siempre se ha representado como la lucha contra el dragón. Cito: «Solo aquel que ha arriesgado la lucha con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro que es difícil de alcanzar. Solo él tiene el derecho genuino a la autoconfianza, porque ha enfrentado el oscuro fondo de su ser y así se ha ganado a sí mismo». Esa experiencia te da cierta fe y confianza en la capacidad del yo para sostenerlo, porque todo lo que lo amenazaba desde adentro lo ha hecho suyo. Ha adquirido el derecho a creer que podrá superar todas las demás amenazas futuras por los mismos medios. Ha llegado a una certeza interna que lo hace capaz de la autosuficiencia. Carl Jung, La vida simbólica.